El Señor bendiga a todos ustedes que nos escuchan y nos miran. Es un privilegio para nosotros llegar hasta sus hogares con el estudio de la lección de la escuela sabática. Esta lección que estamos estudiando en este trimestre, que es lecciones del libro de Marcos. Es una lección diferente a la que estudia la mayoría de adventistas en el mundo. ¿Por qué? Porque está hecha a la ley y al testimonio. Nosotros las compramos en un lugar donde las hacen a la ley y al testimonio, es decir, solo Biblia y espíritu de profecía. Por eso es que es diferente a todas las otras que usa la mayoría, y pues nosotros tenemos más confianza en estas lecciones, hermanos, porque pues es inspirado todo lo que está aquí, y es un tema bonito el que estamos en este trimestre viendo, que como este evangelista Marcos nos da diferentes facetas de Jesús de una manera tan hermosa que uno de verdad está aprendiendo bastante. Y esta semana pues estamos viendo cómo el Señor pues nos ha hecho un llamado al servicio. El llamado al servicio involucra una entrega completa. Y hemos visto que a veces se paga un costo, ¿verdad?, al aceptar servir al Señor o al aceptar el llamado. Pero vemos también de que nuestro Maestro, Él también sufrió. Y no podemos esperar otra cosa nosotros. Pero hemos visto ayer que hay una gran bendición al servir a Jesús. Hay una gran bendición al servir a Dios. Así que vale la pena mantenernos sirviendo. Pero por si alguien todavía por allí no se decide a servir completamente al Señor, si alguien por ahí medio le dedica unas horitas por ahí cuando puede, bueno, el llamado viene para usted ahora. Bajo el título, el llamado para nosotros hoy, nosotros vamos a mirar eso que estoy diciendo. Están aquí conmigo ya mi hermano Carmelo, mi hermano Tony, listos para ayudarme con este estudio. ¿Cómo está, hermano Carmelo? Bendecido, pastor, aquí agradecido por estar nuevamente aquí en este día, ¿verdad?, compartiendo la palabra del Señor, y que pueda ser de gran bendición para cada uno de los que nos escuchan, de los que nos ven, y cada uno de nosotros, que podamos crecer espiritualmente cada día hasta la estatura de nuestro Señor Jesús. Amén, hermano Tony. Y ya es jueves, y el Señor hasta aquí, Maranata, como amén, dice la palabra, hasta aquí bien, nos ayudó Jehová. Así es. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Y con gozo, hermanos, y esperamos que también ustedes se gocen como nosotros nos gozamos. Y vamos a escudriñar la palabra del Señor para alimentar nuestro espíritu. Amén. Así es, como dice el hermano Tony, ya es jueves, el sábado ya se está acercando, y yo aprovecho para invitar a los televidentes de Houston del canal 51.2 para que visiten nuestra iglesia Advenimiento allí en el 1023 Harbor Street, Houston, Texas 77020, en el Templo Pentecostés Los Lirios. Allí rentamos y ahí estaré este sábado predicando la palabra. Ojalá lleguen hermanos y hermanas que miran la televisión, lleguen y adoren a Dios como Él se lo merece. Juntémonos en ese lugar. Allí Dios, pues sin duda, me dará un mensaje para compartirles, y ojalá que ustedes puedan asistir. Vamos a pedir la bendición de Dios para el estudio de hoy. Hermano Tony, si quiere usted orar. Sí. Señor Dios santo y poderoso, 4 días de la semana, Padre, ha suplido nuestras necesidades. Estamos en el 5º día y hasta aquí tú has sido con nosotros. Amén. Gracias por tus bondades, Padre. Gracias por permitirnos compartir de tu santa y bendita palabra en este día. Gracias por cada uno de los que tú has de poner para que escuchen y vean también de este tema de este día. Porque para ti no hay casualidades, sino propósitos. Y si tú estás escuchando, hermano, hermana, estás viendo, es porque Dios tiene algo para ti. Que el Señor unja nuestros labios y su Santo Espíritu nos dirige en todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Como dije, el título para este día es El llamado para nosotros hoy.
¿Qué debería, hermano Tony, tener prioridad en nuestra vida actual, sin importar cuál sea nuestra vocación específica en la vida? Vamos a leer en Mateo 6:33 para ver lo que la palabra del Señor nos dice. Dice así: mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cuál es la justicia del reino de Dios? Cristo, justicia nuestra. Amén. Amén. Él es nuestra justicia. Él es el que nos justifica y debemos de buscarlo, hermanos, mientras puede ser hallado. Hay medios que la gente ocupa para alcanzar cosas en la vida. Pero si usted quiere alcanzar lo que usted quiera en la vida, el medio es buscar primero el reino de Dios. El Señor compromete su palabra y dice: las demás cosas van a venir por añadidura. Amén. Así que usted quiere paz, usted quiere felicidad, usted quiere tranquilidad, usted quiere, pues, hasta cierto punto sentirse realizado. Pues, hermanos, todo eso solo se consigue a través de buscar primero el reino de Dios. La pregunta, miren ustedes cómo es la pregunta: ¿qué debería tener prioridad en nuestra vida, sin importar cuál sea nuestra vocación específica en la vida? ¿Es usted doctor? ¿Es usted un soldado que está por ahí? ¿Es usted una enfermera? ¿Es usted un maestro? Mira, hermano, hermana, no importa la profesión que tú tengas, busca primero el reino de Dios y su justicia. El Señor dice: te vendrá lo demás por añadidura. Buscar la salvación, en otras palabras. Eso es buscar el reino de Dios y su justicia, buscar la salvación. Si así lo hacemos, hermanos, ¿cómo el Señor dice que lo demás va a venir por añadidura? Si Él lo dice, hermanos, así va a ser. Bueno, ¿qué le parece, hermano Carmelo, esta invitación del Señor o este llamado que nos hace aquí? Bueno, esa invitación es primeramente que lo pongamos en primer lugar. ¿Cuántos de nosotros no nos preocupamos, verdad, por el día de mañana? Además, hasta hacemos planes para muchas cosas, ¿verdad? Y al último, a mí me ha pasado, al último hago planes, que voy a hacer esto, que voy a hacer lo otro, y al último es cuando ya me pongo en las manos del Señor para que Él lo lleve a cabo. Sino que al contrario, debería de ser primero buscar al Señor, como dice allí. Y todo lo demás, todos tus planes, todos tus pensamientos, todos tus propósitos vendrán por añadidura. Así es que, hermanos, qué bonito es depender del Señor en todo momento. Si respiramos, si dormimos, si hacemos cualquier otra cosa, ¿verdad?, tengamos al Señor presente en nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Y por qué razón? Bueno, la razón nos la da el apóstol Pablo en Romanos 13, en el versículo 11. Aquí tenemos la razón por qué debemos. Dice: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Ya no durmamos, hermanos, porque ahora nos está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Sí, hermano. Buscad primero, hermanos, el reino de Dios. Mire, también allí incluye el asunto de la edad. Buscar primero al Señor a temprana edad. Hermanos, también eso es válido. Buscar primero a Dios en todo. Si nosotros buscamos primero a Dios, nosotros, hermanos, guardaremos el sábado, iremos al templo el sábado. Si nosotros sabemos que hay culto, hay servicio entre semana, hermanos, nosotros buscaremos también estar en ese servicio, porque para nosotros primero es Dios. Yo siempre he puesto este ejemplo. Yo me recuerdo allá en mi país, El Salvador, había un hermano que él trabajaba como albañil y viajaba desde el lugar donde él vivía hasta la capital, porque allá estaban los proyectos de construcción. Pero me recuerdo que cuando era miércoles,
La iglesia estaba en el pueblo de donde yo soy, y el hermano vivía del pueblo a 1 hora. Imagínense ustedes, ese hermano caminaba 1 hora desde su casita allá en el ranchito para venir a la iglesia. Allí él agarraba el bus para irse a trabajar a la capital, porque ya estaban los proyectos de construcción. Pero yo me recuerdo que ese hermano, el día miércoles, él estaba ahí bien vestidito, esperando que se abriera la iglesia, porque él quería adorar a Dios. Y yo le decía, hermano, ya fue a la casa, le decía a cambiarse. No, me dice, como es día de servicio, me dice, servicio de adoración al Señor. Yo traigo mi ropa, dice. Y cuando termino de trabajar allá, me quito esa ropa toda sucia, me lavo las manos, me quito la mezcla que tengo, el cemento que me ha quedado pegado, y me pongo esta ropita, dice, para quedarme a adorar al Señor. ¡Wow!, digo yo. Y de ahí terminaba el servicio a las 9 de la noche, y a esa hora se iba caminando 1 hora hasta el ranchito donde él vivía. Hermano, cuando uno busca primero a Dios, de verdad, uno se esfuerza, hermanos. Amén. Uno busca que Dios Amén. Sea lo primero. Yo admiro ese tipo de cristianismo, y a veces nosotros tan cómodos, hermanos, cómodos de verdad. Antes vamos el sábado, y si vamos tarde, y si vamos ya a mediodía, ya nos queremos ir, no queremos volver a llegar ni en la tarde para despedir el sábado. No, hermanos. ¿Qué clase de servicio es ese? Ya es tiempo, hermanos, que nuestro Dios, hermanos, nuestro Dios se merezca lo mejor. Y si Él nos convoca a una reunión para adorarlo, y si hay un servicio que darle, hombre, nosotros tenemos que ser los primeros que estar allí, hermanos. Y el Señor dice, hagan así las cosas, y lo demás les va a venir por añadidura. Nosotros no hemos disfrutado de muchas bendiciones, como dice el mexicano, por flojos. Porque siempre acomodamos las cosas a nuestro tiempo. Aquí el Señor dice, no, dice, yo los llamo a que me den el primer lugar y ya van a ver. La verdad es algo que deberíamos nosotros, hermanos, proponerlo. Sí, hermano. Por ahí dicen, hermanos, que el termómetro de espiritualidad se detecta el miércoles o el martes entre semanas, donde podemos ver, ¿verdad?, unos cuantos hermanos ahí. Hay un hermano que no quiero decir el nombre, pero él después del trabajo se va ahí, cuando es noche de oración, se va él así, y ya lleva una ropa, y ahí en la iglesia él se baña y se cambia, ¿verdad?, porque hay unos baños, entonces ya él ya está listo allí. Y hay hermanos que muchas veces viven por ahí cercas y no se aparecen por ahí. Entonces, como dije antes, ahí podemos ver el termómetro de espiritualidad de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, o las cosas de Dios, pues lo demás viene solito, ¿verdad?, espontáneo, que uno siente esa paz, que uno siente ese amor por el Señor, porque Él, como dije antes, ¿verdad?, Él en nosotros produce tanto el querer como el hacer por su buena Amén. voluntad. Amén. Y hermano Tony, cuando nosotros en la mañanita estudiamos primero la Biblia, ¿no estamos ahí buscando primero el reino de Dios? Amén. Amén. Y después de estudiar primero la Biblia y orar, ¿cómo se siente para el resto del día? No, es algo hermoso. Es algo hermoso. Y yo tengo en mi mente lo del Salmo 34:7, en 37:5, encomienda a Jehová tu camino, espera en Él, y Él hará. Y eso es de todos los días, ponernos en las manos de Dios. Señor, dirígenos hoy, que lo que hagamos sea digno de hijos tuyos. Amén. Oh, qué bonito, hermano. Busque todos los días a buena mañana a Dios. Búsquelo en oración y estudio de la Biblia, y va a ver usted cómo el día cambia, cómo el día le va a ser diferente. Bueno, el don profético, hermano Carmelo, la nota que sigue, ¿qué dice? Dice, no debemos ocuparnos en ningún negocio, ni buscar placer alguno que pueda impedir el desarrollo de su justicia en nuestro carácter y en nuestra vida. Cuanto hagamos debe hacerse sinceramente como para el Señor. Amén. Aquí lo tenemos en el discurso maestro de Jesucristo, página 84. Y es precisamente, estaba acordándome que en estos últimos días el Señor me quiere dar bendición tempranito, hermanos, tempranito en la madrugada. Y hay veces que son las 2, 3 de la mañana y el Señor es el que me despierta, pero yo a veces digo, Señor, es muy temprano todavía, yo todavía quiero dormir otro poquito, ¿verdad? Y después, entonces sí, ya platicamos, entonces sí. Pero qué hermoso que si yo le hago caso al Señor y me pongo a buscarlo, me pongo a leer, me pongo, ¿verdad?, allí,
Qué bendición, hermano, porque ahí lo recibo y durante el día ando hasta más contento, ando hasta cantando, ¿verdad? Y no es otra cosa más que el Señor que me da la promesa que si lo busco a Él primero, me va a dar lo demás. Y es hermoso eso. Qué lindo es el Señor, hermano. Pero miren, hermanos, fíjense ustedes que está hablando aquí del desarrollo del carácter. Y dice que hay cosas que pueden impedir el desarrollo de nuestro carácter. ¿Y qué puede impedir el desarrollo de nuestro carácter? Cuando nosotros no buscamos a Dios en primer lugar. Dice, no te ocupes, dice, en ningún negocio, ni busques placer alguno que pueda impedir el desarrollo de tu carácter. Hermanos, es necesario que nosotros busquemos al Señor en estudio de la Biblia y oración, porque así el carácter, hermanos, se va a ir asemejando a Cristo, porque entre más uno contempla al Señor en cómo Él es y cómo Él enseña, pues uno más quiere ser como Él. Así que recuerde esto, ningún negocio, ni ningún placer, usted comiéncelo sin antes buscar a Dios. Amén. En su vida. ¿Y qué debería motivarnos esto y cómo, hermano Tony? Sí, vamos a 2 de Corintios para ver lo que nos dice la palabra de Dios, capítulo 5. 2 de Corintios, segunda epístola de Pablo a los Corintios, el capítulo 5, los versículos 14 y 15. Dice así la palabra del Señor. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos son muertos. Porque el amor de Cristo, dice 15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. La pregunta que tenemos aquí, yo lo puse en varias partes. Primero aquí quiero hablar del 14 y el 15, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos obliga, nos empuja, ¿verdad? Hay cosas que no queremos hacer, pero el amor de Cristo, como levantarnos que a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, está uno bien a gusto, pero sabemos que hay almas que están esperando estos temas. Exacto. Y con gozo venimos. Amén. Dice, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos son muertos. ¿Cómo entendemos aquí esto? De que si uno murió por todos, luego todos son muertos. Aquí no lo capto yo del todo, pero lo que yo alcanzo a captar es que si Cristo murió, que es el uno, que murió por todos, luego todos somos muertos. En otras palabras, tenemos que morir a esa vida que hemos llevado. Así y es. nacer para Cristo. Así como Cristo murió y resucitó, nosotros tenemos que morir y resucitar, morir al mundo y vivir para Cristo. Dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. Y aquí en las preguntas yo escribí algunas cosas. Dice, ¿qué debería motivarnos? Pues el motivarnos es que Cristo ya murió por nosotros. Ya Él pagó nuestra deuda. Esa es la motivación. Ahora, ¿cómo debía de motivarnos? Viviendo no para nosotros, sino viviendo para Cristo. Antes vivíamos para nosotros, haciendo lo que nos agradaba, lo que nos gustaba. No nos importaba perjudicar a nuestro semejante. Y ahora no, ya no vivimos para nosotros, sino para Cristo, que es el que murió por nosotros. Y luego, ¿cómo se logra esto? ¿Y cuándo? ¿Cómo se logra esto y cuándo? Romanos 6, 13 al 10. Y aquí en Romanos 6, 13 al 10 me contesté a esta misma pregunta que yo me hice. Romanos 6, del 3 al 10. Dice así: no
¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Recuerden lo que leímos, que uno murió, ¿verdad? Y todos debemos morir. Porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente en él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que es muerto, justificado es del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere, la muerte nos enseñoreará más de él. Porque el haber muerto al pecado murió una vez, mas el vivir a Dios vive. O sea que, ¿cómo lo vamos a lograr esto? Si morimos al viejo hombre. Muriendo al viejo hombre, y ahora vivimos en una novedad de vida. Pero si todavía estamos haciendo lo que antes hacíamos, entonces no hemos muerto. Imagínense, ¿quién de ustedes que me está oyendo, que me está mirando, ha sabido de un conocido suyo? Vamos a poner un ejemplo, y discúlpenme el ejemplo. Una persona que es un alcohólico, ¿ve? O aquel joven o aquel hombre que anda en drogas y se mira por la calle que anda haciendo todo aquello, ¿ve? Y al rato nos damos cuenta que ya murió. ¿Lo volvemos a ver con la botella de alcohol? No, ya murió. Ya no lo volvemos a ver con la botella de alcohol. O aquel que andaba con el cigarro de marihuana que murió, no lo vamos a volver a ver con el cigarro de marihuana. Así también por esto, si nosotros hemos muerto al pecado, no podemos seguir viviendo en ello. Y esa es nuestra lucha, debemos suplicar a Dios que Él nos ayude en aquello que todavía no podemos vencer. Sí, la pregunta dice que ¿qué es lo que debe motivarnos? ¿A qué? A buscar primero el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es lo que debe motivarnos? Según el texto que leemos, dice que lo que nos debe motivar, número uno, es el amor de Cristo. Amén. Que ese amor nos mueve, nos impulsa, nos presiona para que nosotros hagamos eso, de buscar primero el reino de Dios y su justicia. Pero ¿qué más nos debe motivar? El hecho de que Cristo murió por nosotros. Y que al morir Él, pues ahí morimos nosotros también, porque Él estaba pagando en la cruz la paga de nuestro pecado. Amén. Recuerden que la paga del pecado es muerte, y al morir Cristo, ahí morimos todos, en el sentido de que ahí Él pagó nuestra deuda. Hermanos y hermanas, Él pagó ya. Está en nosotros si queremos aceptar ese pago, esa tremenda transacción, ese gran regalo. Pero por eso que Él hizo el gran sacrificio, es que nos debe, hermanos, motivar a darle a Él el primer lugar. Porque dice, por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. En otras palabras, hermanos, por el gran sacrificio que Cristo hizo por nosotros, porque Él es nuestro Salvador, porque Él es nuestro sustituto, porque Él pagó la deuda nuestra en la cruz, porque la muerte que nos tocaba a nosotros la pagó Él, morimos nosotros en Él, al morir Él, nosotros morimos ahí. ¿A qué cosa? A la paga del pecado. Por eso, hermanos, eso nos debe motivar a servirle, y a servirle en primer lugar, a darle a Él, hermanos, el lugar que se merece. Eso es lo que nos debe motivar. Amén. Hermano Carmelo, el don profético, ¿cómo lo amplía? Bueno, dice aquí en el comentario bíblico, el tomo 6, página 1100 y 1101, nos dice así: cuando el yo se sumerge en Cristo, brota espontáneamente el verdadero amor. No es una emoción ni un impulso, sino una decisión de una voluntad santificada. No consiste en sentimientos, sino en la transformación de todo el corazón, el alma y el carácter, que están muertos al yo y vivos para Dios. Nuestro Señor y Salvador nos pide que nos entreguemos a Él. La entrega del yo a Dios es todo lo que Él exige, que nos entreguemos a Él para ser empleados como Él lo vea conveniente. Hasta que no lleguemos a este punto de entrega,
no trabajaremos con gozo, utilidad ni éxito en ninguna parte. Y agregándole un poquito, hermanos, a esto, la sierva del Señor también nos dice en una de sus cartas, la carta número 97, nos dice así que lo que necesita el discípulo del Señor, la persona, lo que necesita es el amor de Cristo en el corazón. El yo necesita ser crucificado. Cuando el yo se sumerge en Cristo, brota espontáneamente el verdadero amor. Y aquí ya lo estuvimos viendo, ¿verdad? Que no es un impulso ni un sentimiento, sino que es una entrega completa al Señor. Así es que, hermanos, pues eso es lo que nos debe de motivar, ¿verdad? A ser verdaderos cristianos, que el amor de Cristo esté en nuestro corazón. Como dije antes, ¿verdad? El Señor nos quiere dar bendiciones, y como dice Él, que sus misericordias se renuevan cada mañana, así también, ¿verdad? Yo pensando en eso, el Señor me quiere dar bendición muy temprano, pero hay veces yo quiero todavía decir, espérate, después me las da, Señor, déjame que el yo todavía salga y diga, déjame dormir otro rato, ¿verdad? Pero, hermanos, cuando el Señor, ¿verdad?, te despierta y no te despierta con impulsos emocionantes, no te despierta con impulsos fuertes, ¿verdad?, sino que Él, como dice su palabra, con silbidos apacibles te despierta. Y qué hermoso, hermano, qué hermoso, que no solamente el silbido de los árboles que yo escucho cada mañana, sino también el silbido apacible de su Santo Espíritu para acompañarme. Amén, así es que amén. Eso es lo que nos debe de motivar, ¿verdad? El amor de Cristo, para que sea una entrega total de nuestro corazón hacia Él. Amén. Y aquí también dice, cuando el Dios se sumerge en Cristo, brota espontáneamente el verdadero amor. Sumergirse, diciéndolo de otra manera, es, diríamos, una manera coloquial, empaparnos. Si yo me sumerjo en el agua, voy a salir bien mojado, todo. Así también, si nos sumergimos en Cristo Jesús, pues vamos a hablar de Cristo. Todo el tiempo vamos a estar hablando de Cristo, vamos a estar cantándole a Cristo. Va a ser nuestro todo. ¿Ve? Eso es lo que vamos a hacer, pero si no hacemos eso, pues va de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿De qué es de lo que más hablamos? Pues de lo que tienes lleno el corazón. Exacto. ¿Ve? Pero si nos sumergimos en Cristo, dice, cuando el yo se sumerge en Cristo, brota espontáneamente el verdadero amor, no un amor interesado, hipócrita, egoísta. Así, hermanos, llegamos al final, no sin antes destacar este punto que aparece al final de la nota, que es cuando lleguemos, dice, a este punto de entrega del que estamos hablando. Mientras no lleguemos allí, no vamos a trabajar con gozo, utilidad, ni éxito en ninguna parte. Así que si usted quiere tener gozo, ser útil y ser exitoso en todo lugar, haga todo primero dándole a Dios el lugar que se merece, poniéndolo en primer lugar. Si usted se goza sirviéndolo, poniéndolo a Él en primer lugar, hermano, hermana, entonces va a venir como añadidura esa felicidad, amén, ese éxito y esa utilidad que usted, donde quiera, va a estar tranquilo, va a estar feliz. Mire, yo me recuerdo que trabajaba con un hombre antes, cuando estaba más joven. Yo me recuerdo que ese hombre todo el tiempo andaba cantando himnos, todo el tiempo. Y yo le decía, hermano, él era un hermano pentecostal, hermano, ¿y usted por qué canta tanto? ¿Y cómo no voy a cantarle a mi Señor? Decía, si yo estoy gozoso, todo el día yo sí me la paso. Nos mandaban con él a un lugar lejos en nuestro país a repartir unos alimentos de parte del gobierno. Yo era el encargado de repartirlos y él era el chofer. Pero, hermanos, eso era en todo el camino de cantar y cantar. Yo me le unía a él también a cantar. Pero ese hombre era feliz. Yo nunca lo había amargado. ¿Por qué, hermanos? Porque había entendido que el Señor era lo más importante en su vida. Nosotros también hagámoslo, cantémosle, orémosle, estudiemos su palabra y hagamos eso como primer trabajo. Y lo demás va a ver usted lo que va a venir. Va a ser algo bello. Vamos a orar para que Dios nos ayude a hacerlo. Padre nuestro, este día tú nos estás diciendo
cómo el llamado para nosotros ahora es de darte a ti el primer lugar. Cómo en las prioridades de la vida no te dejemos por último, ni a medias, sino que seas lo primero. Y cómo, Padre, esto traerá tremendos resultados, tanto que lo demás dice va a venir por añadidura. Y en eso demás, Señor, ya sabemos que allí viene todo lo que pudiéramos necesitar: paz, felicidad, éxito, gozo, salud. Padre, tantas cosas. Por eso en este momento te rogamos que nos ayudes a vivir de una manera tan inteligente que si queremos alcanzar cosas en la vida, las alcancemos por medio de darle a ti el primer lugar. Amén. Señor, te rogamos que lo entendamos y lo pongamos por obra, porque de esa manera vamos a disfrutar esta bendición. Amén. Que hay un estímulo, por supuesto, es el grande amor que tú nos tienes y el gran sacrificio que hiciste por nosotros. Si eso no nos estimula a hacer esto, de darte a ti el primer lugar, oh Señor, pues seríamos insensibles y desagradecidos. De manera que te ruego que cada uno sea consciente y como muestra de agradecimiento, de aquí en adelante se goce y se deleite en darte a ti el primer lugar. Amén. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.